Mis queridas amigas y amigos, aleluya, que el Señor os bendiga. Vamos a rezar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Jesús, Espíritu del amor, te abrimos nuestras puertas, te abrimos nuestro corazón y te pedimos con todo el cariño y con toda nuestra humildad que vengas a nuestra casa, que te sientes con nosotros, que te sientes en tu trono, que ocupes tu puesto y que llenes nuestra casa de vida y de color. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Divino. Amén. Aleluya. Amén. Queridos amigos, estamos en uno de los momentos más álgidos de todo el Antiguo Testamento, nada menos, ¿eh? En el capítulo 20 del libro del Éxodo tiene este título, el Decálogo, los 10 mandamientos. Y yo creo que desde niños pues hemos recibido una permanente instrucción. Recuerdo cuando íbamos a la doctrina, a la catequesis de niños, pues el que no se supiese los 10 mandamientos estaba en apuros. Los 10 mandamientos es parte esencial de nuestra vida cristiana. ¿Qué vamos a decir? Y bueno, pues podéis leerlos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero aquí se nos dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás imagen alguna. No tomarás en falso el nombre de Yahvé. Recuerda el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni nada que sea de tu prójimo. Bueno, pues este es el Decálogo, los 10 mandamientos. Y hoy quiero hablar no solamente de ellos, sino también de lo que o a lo que nos lleva estos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y voy a leeros un pasaje del Evangelio de San Juan que es muy bien conocido por todos, capítulo 8. De madrugada se presentó Jesús otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro,
comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es un texto impresionante. Y como digo, pues nos es bien conocido para todos. Aquí se nos habla de la ley. De la ley. Los escribas y fariseos dicen: Moisés nos mandó en la ley, y la ley aquí aparece en mayúsculas. En la ley se nos mandó apedrear a estas mujeres, porque la mujer había desobedecido la ley, había cometido un crimen terrible. Y según la ley, esa mujer tenía que morir. ¿Qué es la ley? ¿Y cuál es su importancia? ¿Y cuál es su puesto? Si leemos las cartas de San Pablo, sobre todo la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, San Pablo hace una profunda defensa, ¿no?, de la experiencia cristiana, de la vida en el Espíritu, como una superación de la ley, porque él lo vivió. Él era fariseo e hijo de fariseos. Y él estudió, como sabéis, a los pies de Gamaliel, la ley. Y dice él mismo que según la ley yo era irreprochable. Entonces nadie mejor que él entendía lo que es vivir en la ley. Pero cuando el Señor se le manifestó, cuando le mostró su rostro, cuando recibió su espíritu, él escribe cosas fortísimas, tremendas, en contra de la ley. Como por ejemplo, el hombre se justifica mediante la fe, sin necesidad de las obras de la ley. Él dice que la ley sirve para manifestar el pecado y surge por el pecado. San Pablo dice: vosotros ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el Espíritu os dirige, si sois conducidos por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la ley. El origen de la ley, mis queridos amigos, es incluso anterior a la religión, aunque la religión hace de ella uno de los pilares fundamentales. El origen de la ley es puramente social y tiene como misión regular el caos. Es un principio de ordenación para que la gente pueda funcionar. Algo así como el código de conducir o todo lo que significa, el aparato que significa las regulaciones para que la circulación sea posible. Si alguna vez habéis estado en un país del tercer mundo, creo que me entenderéis bien. Yo me acuerdo, hace 3 o 4 años creo, fui a Phnom Penh, la capital de Camboya, y realmente el tráfico era un auténtico desastre. Y me acuerdo, porque me impresionó poderosísimamente, imaginaros una calle grande,
grande, de doble sentido y, y con varias, ¿cómo se dice en español? Lanes, con varios carriles, sí. Y bueno, pues el tráfico era horrible, pero en medio de la calle, en medio de los autobuses y todo, había una moto aparcada de color rosa, además. Y todos los coches y los camiones y los autobuses tratando de esquivar la moto. Decía, santo Dios, qué mundo, ¿Mm? Qué caos. Por eso, en estos países, ¿no? En estas capitales como Bangkok, Manila, otros países de Asia, pues es una auténtica aventura. Es un drama ponerte a, a ir a cualquier sitio, pues porque puedes tardar horas. Entonces, la ley, insisto, tiene una función de regulación para que la vida sea eficiente y para que la vida esté protegida. De hecho, a nivel social, cuando estudiamos el desarrollo moral de los niños o de las personas, entendemos que hay por lo menos como 3 estadios, ¿no? Un estadio preconvencional, un estadio convencional y un estadio postconvencional. Esto es como muy importante que lo entendamos. Preconvencional, convencional y postconvencional. En el estadio preconvencional, la moralidad es todavía heterónoma. Es decir, que los niños y las niñas obedecen a la ley únicamente por miedo al castigo o por obtener un premio. El objetivo es aprender, por eso se llama convencional, preconvencional, las convenciones, ¿no? Las regulaciones, los principios de una sociedad. Hay personas que nunca pasan de este nivel. Y a estas personas las llamamos delincuentes o, en casos más graves, criminales. Son personas que aún no han internalizado estos principios y estas regulaciones en los que se basa una sociedad. Cuando ya se han internalizado y se han asumido y se han hecho propias, hablamos por tanto de un nivel convencional, que entiendo que es en el que podemos estar tú y yo, ¿no? Es decir, que aceptamos pues lo que hemos leído en la Sagrada Escritura, ¿no? Que no se puede matar, que no se puede llevar a cabo una conducta sexual ilícita, ni robar, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el nivel convencional y que tiene, como digo, una función social. Pero como vemos aquí, no se trata únicamente de una función social, sino también hay una dimensión religiosa. Es decir, que incluso la relación con Dios está regulada por esta ley. Y la ley divina y la ley religiosa ordenan que ciertas personas, como en este caso la adúltera, pues sean castigadas, sean apedreadas, sean condenadas a muerte. La ley, por tanto, vemos que es impersonal. Esto es como muy importante. La esencia de la ley es impersonal, es abstracta. La ley dice que si tú cometes o llevas a cabo una conducta sexual ilícita, si cometes adulterio, según la ley, eres un reo de muerte. Y no hay más que hablar. La ley, por tanto, no tiene en cuenta lo personal, las circunstancias de la persona, los dramas en los que puede vivir. Todo eso a la ley no le interesa. La ley en ese sentido es objetiva, fría, un principio, y debe ser cumplido. Y lo que es como muy importante,
Al lado de la ley están los premios y los castigos. Esto es esencial, porque en la moralidad antigua, en el hombre, no voy a decir primitivo, pero en el hombre de hace algunos miles de años, la venganza, fijaros, era algo como muy importante. Y curiosamente, hasta no hace tantos años. De manera que todo crimen debía ser castigado. Este era un principio para ellos moral esencial. Esencial. Y incluso es como una responsabilidad del individuo. Pongamos, si alguien, no ahora, ¿no? Pero hace, y no muchos años, si alguien comete un crimen contra mi hermano, es mi responsabilidad moral vengar ese crimen. Y hasta que ese crimen no esté vengado, mi hermano no va a descansar. Qué tremendo, ¿verdad? Esto, como digo, está profundamente metido, o estaba profundamente metido en la esencia de la ley y en la conciencia moral, y en la conciencia moral de los hombres antiguos. Que todo crimen debe ser castigado para que la justicia se restablezca. Si hay un crimen y no hay una venganza y no hay un castigo, hay un desequilibrio que clama al cielo. Qué interesante es esto, ¿eh? Por tanto, podemos entender, pues eso, el que estos escribas y fariseos exigiesen que esta mujer es que tiene que morir. Tiene que morir porque se ha cometido un pecado y este pecado, según la ley, exige un castigo. Si no, Dios no va a estar a gusto. Fijaros qué clases de Dios, ¿eh? Pero así lo pensaban y así lo creían. Una mentalidad mágica de la que ya os he hablado. Mágica hasta el punto de que si en una ciudad, por ejemplo, ¿no?, pues había un desastre, guerras, pestes, entonces automáticamente pensaban, esto es un castigo divino. ¿Por qué? Porque aquí se ha cometido un crimen y no se ha castigado. Entonces venga a buscar cuál podía haber sido el crimen. Y a lo mejor el crimen era pues que había herejes, que había brujas, lo que fuera. Entonces esos crímenes tenían que ser identificados y castigados, vengados. Y así Dios se quedaba a gusto. Veremos también alguna vez, más adelante, ¿no?, que la idea del infierno no es más que la proyección de esta necesidad moral de venganza. Es importante que hablemos de esto, queridos amigos, y que veamos que el Antiguo Testamento está profundamente, ¿no?, impregnado de todo esto, porque no podía ser de otro modo, porque es la conciencia moral del hombre antiguo y lleva tiempo poder superarla. Por eso dice San Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, porque la ley nos vino por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vino por Jesucristo. En Jesucristo hay una superación de la ley. Hay gracia y hay verdad y hay redención. Antes os decía que la ley, pues, le da igual tu vida, quién eres, cuáles son tus problemas, cuál es tu lucha, es impersonal. A la ley tampoco le importa que tú estés o no a la altura de lo que se te pide. La ley es fría. Entonces, insisto, San Pablo pues escribe estas dos grandes cartas a los romanos y a los gálatas, diciendo que los cristianos, ¿no?,
estamos liberados de la ley, ¿no? Y esto, sobre todo si somos adolescentes, diríamos, ¡guau, qué bien! Ya estamos libres. Nadie nos controla. Anarquía. La anarquía ha sido, pues, uno de los impulsos, aunque incluso no se ha justificado filosóficamente, presente siempre. Romper la ley. Por eso que estamos diciendo, ¿no? Que la ley no es suficiente. Entonces lo mejor es que no haya leyes. Que no haya ninguna ley. Pero mis queridos amigos, eso también quiero decirlo, ¿no? Que en la presente situación de nuestro mundo tal como está, nuestro mundo caído, nuestro mundo en pecado, la ley, aunque no es ideal, sigue siendo necesaria. Y esto es chocante, ¿no? Porque la ley de alguna manera mantiene, bajo ciertos controles, ¿no?, ese caos impulsivo e instintivo del ser humano. Ciertamente la ley luego lleva ese caos al interior del hombre y sigue ahí, pero de alguna manera también la ley protege, pues las vidas de las personas. Yo recuerdo que hace unos años pues fui a Tessé, ya hace muchos años. Y Tessé, para los que habéis estado allí, ¿no?, es algo así como un lugar absolutamente utópico, como un paraíso, ¿no?, donde el centro es una comunidad contemplativa, el centro es el amor, la iglesia de la reconciliación, ¿no? Y todo es bonito, todo es romántico, todo es casi como que uno se pregunta, parece mentira que se pueda vivir así, ¿no? Y entonces recuerdo que nos dijeron que había venido la policía. A todos nos sorprendió. ¿Pero qué hace la policía en Tessé? Bueno, pues resulta que había habido unos jóvenes que habían estado de alguna manera envueltos en algo de drogas. Y parece que era un asunto suficientemente serio, ¿no? Y tuvieron que llamar a la policía. Es decir, tuvieron que venir los agentes de la ley. Me llamó la atención, ¿no?, cómo incluso en Tessé, pues los agentes de la ley, la policía, eran necesarios. Porque seguimos viviendo, ¿no?, en nuestro mundo. Y por eso necesitamos regulaciones, necesitamos mandamientos, necesitamos, pues, estatutos, necesitamos ese tipo de cosas, muy poco románticas, y que a mí me atraen muy poquito, la verdad. Pero que no dejo de reconocer que cumplen su función y que si queremos de alguna manera dispensarnos de ellas en aras, pues, de una espiritualidad de libertad, lo ponemos todo mucho peor. Y esto la Iglesia y la historia ha dado muchas pruebas, ¿no? Pero lo maravilloso es que después del estado convencional está el estado postconvencional. Es decir, hay otra ética superior a la ética de la ley. La ética de la redención, la ética de la gracia, la ética del Espíritu de la que seguiremos hablando. Porque, queridos amigos, otro de los grandes problemas, ¿no?, que tiene la ley y los que la cumplen es su inmenso aburrimiento, el tedio, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en España, hace ya unos cuantos años, 20 años, tal vez más, y estaba trabajando con jóvenes, ¿no? Bueno, pues el mayor piropo, el mayor cumplido que te podían decir los jóvenes era este. ¡Uy, Vicente! Es un tipo fenomenal, un tío guay. No parece cura. Este era el mejor y el mayor piropo que te podían echar. El mayor cumplido. No parece cura. Tiene gracia, ¿verdad? Porque yo al fin y al cabo soy un cura. Pero el que yo pareciese cura parecía lo opuesto de ser un tío fenómeno y un tío guay.
¿Cómo son los que parecen curas? Pues un tostón, con perdón, un coñazo. Rancios, serios, bien vestidos, con distancia, con un sentimiento de superioridad, con un sentimiento de dignidad, porque yo cumplo, porque, en fin. Y eso a los jóvenes, pues evidentemente no les atrae en absoluto. Pero ni a los jóvenes ni a mí tampoco. Ahora, con 58 años, no me atraen esas personas. Porque la ley nos hace así. Como estos fariseos, escribas y fariseos, ¿no? Porque otra de las cosas muy interesantes, mis queridos amigos, de la ley, y que os va a sorprender lo que voy a decir, es que es posible cumplirla a altos grados de perfección. Es posible. Como Pablo, como estos fariseos. O sea que la práctica de la ley es posible. Pero eso no indica en absoluto que las personas estén regeneradas, que las personas estén convertidas, que las personas estén transformadas. Tú puedes ser un perfecto cumplidor de la ley y ser un tío insoportable, inaguantable, frío, seco, rancio, sin amor, sin cariño, sin bondad, sin compasión, sin dulzura, sin alegría. Perfectamente posible. Como seguro que eran estos tíos, los escribas y fariseos que llevaron a la mujer, a la pobre mujer, ¿no? La ética de la ley no es suficiente. Y por eso Jesús habla con tanta dureza contra los escribas y fariseos, que sí que lo cumplían todo a la perfección, pero eso no les calmó, no les transformó el corazón. Por eso dice Jesús, el último en el reino de los cielos, es decir, el más brutal pecador, el publicano, la prostituta, está por encima de vosotros. Porque en el reino de los cielos es mejor ser consciente de tu pecado que ser consciente de tu autojustificación. Recordaremos, como no, la parábola del publicano y el fariseo que van a rezar. El que se siente seguro de sí mismo, confiado, porque lo cumple todo muy bien. Y por otra parte, el humilde publicano que se siente indigno. Y el veredicto de Jesús es claro. Uno volverá a su casa justificado, el pecador, pero no el otro. La ley es necesaria, es un mal necesario. Y mientras vivamos en este mundo caído, la vamos a necesitar. Es una protección. De alguna manera maneja el caos, de alguna manera. Pero si hacemos de ella en absoluto y un medio de salvación, qué equivocados estamos. Necesitamos algo más. La ley no es suficiente. El decálogo no es suficiente. Porque la ley nos vino a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad nos vienen por nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria. A Él la bendición. Porque nos ha librado de las terribles esposas y del peso de la ley. Y nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén.